Fue la primera oportunidad en la historia contemporánea de Argentina en que las clases dominantes del poder económico se valieron del ejército como su brazo armado para recuperar sus privilegios perdidos. Derrocar el 6 de septiembre de 1930 al presidente Hipólito Yrigoyen, que llevaba alrededor de 2 años en su segundo mandato. Quédate hasta el final, acompañá este video y vas a conocer cómo llegó al gobierno ese hombre y su partido político, quiénes lo derrocaron y por qué, y además las consecuencias de este primer golpe de Estado en la vida política argentina. Yrigoyen y la Unión Cívica Radical habían asumido en octubre de 1928 el tercer período consecutivo para el partido y el segundo alternado para la figura presidencial. Por entonces, pasaba por el radicalismo el eje del movimiento nacional. El pueblo los premió con su voto desde abril de 1916, primera gran ocasión en que se puso en vigencia la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Fue la victoria de la lucha popular para conseguirlo, en sucesivas revoluciones como la del Parque de 1890, insurrecciones provinciales de 1893 y el levantamiento armado de 1905. Estos intentos tuvieron derrotas aparentes, pero la presión se hizo incontenible, arrancándole a la oligarquía el derecho a elegir y ser elegidos. El radicalismo sorprendió integrando al gabinete apellidos no tradicionales de hijos de inmigrantes, en lugar de aquellos integrantes de alcurnia de familias de la alta sociedad terrateniente. Causó estupor una oportunidad en que en un conflicto gremial el Estado laudó entre empleado y empleador, que hasta entonces los gobiernos eran simplemente subsidiarios de las patronales para sojuzgar a los trabajadores. Entre los grandes hitos históricos relacionados con el gobierno radical puede citarse haberle dado curso a la rebelión estudiantil cordobesa, instaurando lo que se conoció como la reforma universitaria. Se le otorgaba autonomía a las universidades y gobierno tripartito entre docentes, estudiantes y graduados, elegidos libremente por la comunidad universitaria. El movimiento replicó en países vecinos que lo tomaron como modelo y referencia para sus realidades nacionales. Sobre finales del primer mandato, crearon la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, primera empresa petrolera estatal en el mundo entero. Pasados los 6 años del primer mandato presidencial, la Constitución de 1853 no tenía prevista la reelección. Yrigoyen, sobrino de Leandro Alem, el fundador del espacio político, eligió para sucederlo en la primera magistratura a Marcelo T. de Alvear, curiosamente un personaje bastante distinto. Provenía de una familia de la alta sociedad e intentó una política más moderada que dio origen al término alvearización, cuando alguien busca disminuir el rumbo de los gobiernos que propugnan la justicia social. Se dividió el partido entre radicales personalistas, los seguidores de Yrigoyen, y antipersonalistas, los seguidores de Alvear. Aún en medio de esta situación conflictiva, el electorado volvió a elegir a Yrigoyen en la elección presidencial de 1928. Llegaron a constituir bloques diferentes en el Congreso que dificultaron el funcionamiento institucional. El deterioro de la salud presidencial aceleró las disputas sobre su posible sucesión. Desde el diario Crítica se fue gestando un entorno conspirativo. Los sucesivos triunfos radicales alentaron a las fuerzas conservadoras a intentar el acceso al poder por otros medios. El general José Félix Uriburu recibía civiles deslumbrados por el fascismo italiano. En el gobierno, 2 líneas discrepaban acerca del modo de resolver la amenaza. El general Luis de Lepiane, ministro de Guerra, era partidario de enfrentarla, incluso con el uso de la fuerza. Cuando desestimaron su intención de detenerlos, esto provocó su renuncia.
Enrique Martínez y los ministros Elpidio González y Horacio Ollanarte le quitaban importancia a los hechos, manteniendo una actitud más condescendiente. Ya aplicaban acaso una máxima del radicalismo que suele considerar que la mitad de los problemas no tiene arreglo y el resto que se arreglan solos. La historia difundió que al presidente se le imprimía un diario que excluía toda la situación política inestable, realzando noticias de una marcha armoniosa de los acontecimientos. A esto se lo conoció como el diario de Irigoyen. El día 5 de septiembre, un presidente apesadumbrado pide licencia por razones de salud, delegando las funciones en su vice. Esto fue el detonante para que los conspiradores pusieran fecha concreta para el golpe al día siguiente. En la madrugada del 6, un grupo de civiles, entre los que se encontraban diputados conservadores, intenta sublevar al cuartel de Campo de Mayo. El jefe de la escuela se declara legalista. Solo un escuadrón de caballería sale surrepticiamente a la calle. Uriburu se instala entonces en el colegio militar. Aviones con base en el Palomar sobrevuelan Buenos Aires, arrojando volantes llamando a la insurrección. En 1955 arrojarían elementos mucho más contundentes. Una columna rebelde atravesó la ciudad casi sin resistencia, con la única excepción de un breve tiroteo cercano a la plaza de Congreso que ocasionó 2 muertos. Irigoyen, enfermo, fue llevado a La Plata, donde firmó su renuncia. Cuando se concreta la dimisión del vicepresidente en ejercicio, los nuevos gobernantes se instalaron en la Casa Rosada. Hubo un hecho jurídico que fue fundamental para la consolidación del golpe y como antecedente de validación de los sucesivos. Los miembros de la Corte Suprema, José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna, además del Procurador General Horacio Rodríguez Larreta, el tío del pelado que se pone incómodo con el olor a pis, permanecieron en sus cargos e instrumentaron una acordada validando al gobierno de facto. Entre los argumentos que esgrimen que el nuevo gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz. Traducido al lenguaje cotidiano, la prepotencia de las armas cobra supremacía sobre la fuerza del sufragio.